Sabiduría y madurez es el estudio de la lección del martes correspondiente a esta semana, y la lección de escuela sabática, como ya lo hemos venido constatando en los días anteriores, nos viene hablando acerca del poder de la unidad. El apóstol Pablo aconseja, enviándoles el mensaje a los hermanos de Corintios, que ellos tienen que tener unidad doctrinal, unidad relacional y unidad de propósito. Tres aspectos muy importantes para el desarrollo espiritual de la comunidad cristiana. En la iglesia de los Corintios no había madurez espiritual. Por eso la lección del martes, el apóstol Pablo aborda este problema en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1, que dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es decir, para que en una iglesia haya unidad se necesita sabiduría y madurez. Y es interesante porque el apóstol San Pablo llama carnales a los cristianos inmaduros. Este tipo de cristiano tiene sus ojos más puestos en las personas que en Jesús. Y esto ocurre también cuando se le da mayor importancia a los líderes en detrimento de otros. Comenzamos a comparar y eso trae como consecuencia una ruptura relacional, causa división, causa un estancamiento desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Frena el desarrollo de la iglesia. Forman grupos de legalistas que dividen a la iglesia. Esto es fruto de la inmadurez. Por ello, Pablo invita a los hermanos de Corintios y nos invita a nosotros a alcanzar la madurez en Cristo. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona inmadura? 1 Corintios 3:1 dice que son como niños. Ustedes han visto un niño que por todo hace lo que coloquialmente nosotros llamamos berrinche. Él llora, él grita, él tira puntapiés, puñetazo, hace drama, todo lo exagera. Y eso, el actuar de muchos miembros que tienen la característica de inmadurez, son como niños. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 2 dice que se alimentan de leche, están débiles, no soportan comida sólida, no pueden soportar una idea que requiera profundidad, una idea que requiera reflexión profunda. No están capacitados para abordar temas que tengan que ver con la consolidación, con el crecimiento, con el desarrollo, no solamente de manera colectiva, sino individual en algunos líderes. Lo ven a los otros líderes que hacen mejor las cosas como una competencia. Y esto trae también como consecuencia división en la iglesia. 1 Corintios capítulo 3 versículo 3 dice que un cristiano inmaduro es carnal. Significa que las cosas espirituales no las puede entender. Muchas cosas de la palabra del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, que es carnal, las cosas espirituales no las puede entender, le parecen locura. Una persona que no está preparado para tomar una santa cena, preparado para la obra misionera, preparado para participar y ejecutar las responsabilidades de la iglesia, es una persona que no ha alcanzado ese nivel de madurez todavía. Luego 1 Corintios capítulo 3 versículo 4 da otra característica de las personas inmaduras y dice que son personas que se dejan llevar por las opiniones de otras personas. Abren demasiado sus oídos para escuchar chismes, para escuchar rumores, de tal manera que todas aquellas personas vienen hacia él, le cuentan un chisme, le cuentan un rumor y esa persona lo recepciona en su mente, no tiene la capacidad de digerirlo, no tiene la capacidad de poder visualizar si lo que está recibiendo, que está escuchando, almacenando en su mente, va a causar sin causa alguna opinión negativa y diferente ante las demás personas de quien les están hablando. Por lo tanto, una persona inmadura tiene como característica de ser como niños, no entiende todas las cosas
Y también son carnales, muchas cosas les parecen locura, no las pueden entender en la iglesia. Y finalmente se dejan llevar por las opiniones de otras personas, ¿no? Son tan débiles los hermanos que rápidamente otras personas las convencen a formar parte del grupo que forman la división. ¿Cuáles son las características de un cristiano maduro? Bueno, en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 20 dice que son adultos. Y no me estoy refiriendo de ser adultos en edad, me estoy refiriendo que han desarrollado un coeficiente espiritual que tiene la capacidad él de ser resiliente a los diferentes problemas que la iglesia pueda estar afrontando. Hebreos capítulo 5 y versículo 14 dice que toman alimento sólido. Les gusta ir a lo profundo de la palabra del Señor, les gusta escudriñar, reflexionar. Y de esta manera los capacitan para poder mantenerse firme en todo tipo de terreno, en todo ambiente, en toda circunstancia que la iglesia pueda estar pasando, sin causar daños a otras personas, sin causarse daños a ellos mismos, y a la vez pueden continuar en la iglesia. Pase lo que pase, ellos están anclados en la roca que es Cristo Jesús. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 3 dice que son espirituales, son personas de oración, son personas de estudio de la Biblia, son personas que tienen cargos en la iglesia, que los llevan adelante, llegan a lo que llegan a la iglesia. 1 Corintios, que ya lo citamos, 2.14 dice que tienen discernimiento espiritual. Y un discípulo que tiene discernimiento espiritual es una persona que puede juzgarlo todo, dice la palabra del Señor, pero a él nadie lo puede juzgar. Y esto es alcanzar un nivel de desarrollo espiritual extraordinario que suma y multiplica en la iglesia, no resta ni tampoco divide. Por eso, la lección del día miércoles nos habla acerca del servicio y de la humildad. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Al igual que hoy, la iglesia del primer siglo estaba dividida por pensamientos políticos, filosóficos y religiosos. Ahora, ¿cómo evitar que este tipo de pensamientos, estilos o filosofías de vida entren a la iglesia y causen también divisiones? En este caso, mis amados hermanos, la actitud de un líder tiene mucho que ver. Los líderes de la iglesia tienen que estar claros el papel que juegan en la iglesia como administradores. Debemos de estar muy claros que no somos los dueños de la iglesia. Simplemente trabajamos como administradores en la causa de Cristo. Hay muchas personas que se creen dueños del edificio, se creen los capataces, los mandamás en la iglesia, y que si no se hacen las cosas como ellos quieren, y si no hacen las cosas ellos, entonces nada sirve. Ese tipo de persona es inmadura, ese tipo de persona es carnal, ese tipo de persona divide y resta. Debemos de recordar que el líder en la iglesia es Jesús. La Biblia dice que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Lideramos a la iglesia como servidores de Cristo, pero Jesús es el pastor de la iglesia. Jesús es la cabeza de la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo, los líderes de la iglesia, somos administradores en esta causa. El siervo que administra se debe de comportar como su Señor, siempre dispuesto a entregarse humildemente al servicio de los demás, tal como lo expresa Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8, que siendo Jesucristo Dios mismo, no escatimó ser igual a Dios, sino que se anonadó, tomó forma de siervo, tomó la naturaleza humana y ser obediente al Padre hasta su muerte y muerte en la cruz. Pero hay algo también que agrega la lección del jueves, que tiene que ver con respeto a los líderes. Pablo en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 2 dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno de ellos sea hallado fiel. Esta lección del jueves habla del respeto a los líderes. Y dice la lección de escuela sabática que existan rivalidades y facciones en torno a los líderes no significa que debemos rechazarlos. Al contrario, Pablo apoyó y defendió el ministerio de Apolos
y su obra en Corintios. Cuando los líderes actúan con fidelidad, son dignos de honra. Lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:2, 1 Timoteo 5:17. Pero incluso cuando no reciben esa honra, ellos siguen siempre fieles, porque saben que quien debe juzgarlos es Dios mismo, no los hombres. Fue la instrucción del apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, del versículo 3 al 4. Cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido llamados no para vivir de la iglesia, sino para morir, si es posible, por la iglesia, así como Cristo estuvo dispuesto a morir por ella. El que tiene un liderazgo maduro ha sido llamado por Jesús y Él le ha confirmado su llamado a través de la iglesia. No está pendiente en lo que puede ganar en la iglesia, sino en lo que puede dar a la iglesia. No está ahí para enseñorearse de la iglesia, sino para servirle a la iglesia. No somos llamados para actuar como dueños de la iglesia, sino como servidores de la iglesia. Así que el líder se gana el respeto y se gana la honra cuando ha entendido que su llamado por medio del Espíritu Santo, y lo confirma la iglesia, entonces consolida su liderazgo, actúa como un líder maduro que se ha dado cuenta que está ahí para seguir las pisadas de su Señor, para estar allí dependiendo de la cabeza que es Cristo Jesús. Ni líderes ni miembros somos llamados a la iglesia para discutir entre sí, para pelear entre sí, para hacer bandos o grupos, sino unirse para ensalzar a Jesús y para predicar el mensaje de la cruz. Elena G. de White, en la matutina Reflejemos a Jesús, escrita el 5 de julio, escribió lo siguiente: nada puede perfeccionar la perfecta unidad en la iglesia sino el espíritu de una paciencia semejante a la de Cristo. Satanás puede sembrar discordia, solo Cristo puede armonizar los elementos discordantes. Cuando como obreros individuales de la iglesia amamos a Dios por sobre todo y al prójimo como a uno mismo, entonces no habrá trabajosos esfuerzos para unirnos. Habrá una unidad en Cristo. Los oídos estarán cerrados a los informes y nadie hará reproches contra su vecino. Los miembros de la iglesia apreciarán el amor y la unidad y serán como una gran familia. Entonces portaremos ante el mundo las credenciales que darán testimonio de que Dios ha enviado a su Hijo al mundo. La unidad de la iglesia es tan necesaria hoy como lo fue en tiempos de Pablo y en tiempos de la iglesia de Corintios. Los problemas que habían en la iglesia de Corintios son igual o peor de los problemas que hoy existen en la iglesia. La manera en cómo el apóstol Pablo resolvió los problemas de división y los diferentes problemas de desorden, de carácter doctrinal, de carácter moral en la iglesia de los Corintios, es la forma en cómo, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos resolver los problemas actuales también. Porque Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Que podamos examinarnos a nosotros mismos si somos miembros de iglesias inmaduros, que causamos división, que causamos problemas, que restamos y dividimos, o somos miembros, discípulos maduros, que estamos sumando y multiplicando, que estamos trabajando, que estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro y estamos contribuyendo al desarrollo colectivo e individual de la iglesia a la cual pertenecemos. Gracias por ver este canal, creado con el propósito de alcanzar vidas y fortalecer la fe a través de la palabra de Dios. Le invitamos a seguirnos en El Verbo Hecho Carne, en Facebook, Instagram y en nuestro canal oficial de WhatsApp. También puede escucharnos desde las 5 de la mañana a 10 de la noche en nuestra radio digital en elverbohechocarne.org. Y si el Señor pone en su corazón apoyar voluntariamente la sostenibilidad de este ministerio, encontrará la información en la descripción.